pedagogía del silencio es aquella que educa a los niños a memorizar sin pensar. Tanto maestros como estudiantes no solemos tener en cuenta la habilidad de escuchar en las aulas. Seguramente no se discute la importancia que tiene. Es por ello que en la práctica no le dedicamos una atención especial. No nos han enseñado a escuchar, y la escucha es un arte tan difícil de ejercer como la palabra, aunque raramente prestemos atención a ella. La crisis del silencio es al mismo tiempo la crisis de la civilización. El escuchar es la habilidad lingüística olvidada tanto en el ámbito escolar como en el familiar y el social. Este problema se ha convertido en una epidemia educativa y social, siendo un problema que ocasiona pérdidas no solo de aprendizaje, sino de desarrollo humano. De la misma manera, nuestro sistema educativo enseña normalmente exigiendo silencio para poder dar una clase. Cuando esto sucede, quizá hay que preguntarse, ¿lo que se enseña interesa realmente a los estudiantes? ¿O la forma de enseñar es la correcta? Es muy probable que a través de estos métodos el silencio que se logra sea forzado y no surja desde la comprensión y la necesidad. Por lo tanto, nunca podrá existir una verdadera comunicación. El silencio dentro del aula se considera en numerosas ocasiones como un indicio de disciplina, como una forma para demostrar que los alumnos trabajan bien y concentrados. ¿Usted considera que el silencio es un espacio para desarrollar habilidades y destrezas en el estudiante? Depende de cuál sea la acepción para que se use el silencio. El silencio como un espacio con ausencia de ruido, por supuesto que te permite desarrollar la actividad docente como tal para lograr el intercambio que produce el aprendizaje, ¿sí? Pero si hablamos del silencio como parte de una metodología que implica que el docente tenga siempre en silencio a los estudiantes, siendo este el portador único del conocimiento para transmitirlo, por supuesto que no, porque las habilidades y las capacidades de los estudiantes se van a desarrollar en el proceso mismo de la interacción, en el intercambio de ideas y de la forma en cómo ellos perciben el conocimiento que parte desde el docente y en construcción con los contenidos. Entonces, desde un sentido metodológico es más bien contraproducente, porque prever espacios donde el estudiante sea quien siempre debe mantener silencio a cuenta de que es su mejor forma de aprender, realmente no se adapta a las nuevas concepciones de la educación como tal. El estudiante debe ser un ente activo y participativo en el proceso mismo de aprendizaje, y por ende el silenciarlo implica que no se pueda conocer su percepción, ya sea para poder reforzar los espacios donde no ha adquirido bien un conocimiento, o en su defecto para que él pueda emitir aportaciones que sean muy valiosas y más bien enriquezcan el aprendizaje personal y colectivo del grupo. En el Ecuador se apuesta por la educación desde el paradigma del buen vivir, modelo que fue inspirado en los pueblos indígenas de América del Sur, el cual se plantea garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, entre ellas el acceso a una educación de calidad, intercultural e inclusiva. Por ello, el desarrollo sostenible en las culturas andinas y desde la visión indigenista se concibe como el alcance de la armonía en un ambiente de felicidad en donde se conjuga desde lo interno del ser la trilogía que convive y se alimenta entre sí: producir, compartir y disfrutar. Pero, ¿en realidad existe el buen vivir en la educación? Hay que entender que los paradigmas del buen vivir, ¿sí?, tienen una base netamente, por así decirlo, arraigada al establecimiento legal como tal que rige el sistema de educación nacional. Si bien es cierto, hay política pública que prevé, por ejemplo, la integración de la diversidad en los contextos educativos, vamos a darnos cuenta que hay algunos elementos adicionales que deben considerarse para ello. Primero,
Todos y cada uno de los sujetos humanos como tal somos diversos y diferentes entre sí. Entonces, el sistema educativo como tal debe prepararse para esa diversidad. Si bien es cierto, nosotros tenemos política pública que prevé la integración de personas con diferentes realidades y situaciones que en un mismo contexto, nos damos cuenta que el profesorado no está preparado para la atención integral de todos estos grupos. Entonces, cuando hablamos del marco de la política pública, por supuesto que existen elementos para preverlo como tal. Es en la práctica donde no hay consecuencia entre lo que está escrito y la práctica como tal, porque el sistema de burocratización de la educación vuelve proclive al docente, al estudiante y a todo sistema en general que no se puedan lograr los objetivos planteados desde el paradigma del buen vivir. Entonces, hay ahí una inconsonancia alrededor de estos temas. Por un lado tenemos la idealización de un modelo educativo pluralista, integracionista, multidiverso, y por otro lado tenemos una realidad de ejecución donde los mismos establecimientos educativos no prestan ni la infraestructura ni la capacitación necesaria para volver realidad estos espacios. Si hoy en día una persona que de una cultura diferente quiere acceder a lo que hemos llegado a denominar la educación normalizada o la educación general común, legalmente puede hacer, pero ¿qué es lo que va a suceder? Que al final del día mucho del personal no está preparado para dar atención a esta diversidad que se presenta. Entonces necesitamos reforzar esas líneas porque en la práctica ya no hay un accionar coherente con los principios del buen vivir. La educación ha ido implementando diversos modelos pedagógicos y cada uno de ellos con diferentes particularidades, los cuales han sido aplicados para mejorar el sistema educativo. ¿Crees que el modelo pedagógico tradicional sirva para educar en la actualidad y por qué? Lo que se conoce como modelo pedagógico tradicional fue muy útil en la era industrial, ya que en este tiempo lo único que se necesitaba para la sociedad era gente que siguiera órdenes, que siguiera instrucciones, que memorizara cosas o que cumpliera únicamente horarios. Era lo más útil que existía en esa época. Pero actualmente vivimos en una era totalmente diferente. Ahora vivimos en la era de la conectividad, en la era de la comunicación. Todo el mundo está conectado, la información está a un clic de distancia. Por tanto, muchas cosas que se siguen utilizando el día de hoy en la educación, como el modelo pedagógico tradicional, ya han quedado totalmente obsoletos. Y si bien algunas cosas del modelo pedagógico tradicional aún podrían ser útiles hoy en día, como seguir instrucciones o cumplir horarios en algunos casos, hoy se necesita mucho más que eso. Hoy se necesita personas que sean críticas, que sean constructivas, que generen su propio conocimiento y sus aprendizajes significativos y que generen un aporte social significativo. Por tanto, necesitamos transformar todo el paradigma educativo para poderlo adaptar a las necesidades que tiene el mundo el día de hoy. Educar para la vida es ofrecer recursos personales y sociales para desenvolverse en una sociedad en constante cambio, para adaptarse a contextos multiculturales, para aprender a convivir con la diferencia, para afrontar los conflictos desde el diálogo, para desarrollar el pensamiento crítico y para trabajar por la construcción de un mundo más justo y solidario. ¿Crees que la educación impartida en nuestro país está educando para vivir o sobrevivir? La educación que impulsa el sistema educativo de nuestro país tiene el propósito de educar a las personas para la vida, capaces de tomar decisiones y resolver problemas, innovadoras, participativas, solidarias, dispuestas al servicio de la sociedad e independientes. Pero en lo personal, no creo que esto se esté cumpliendo en su totalidad, ya que lejos de educarnos para vivir, nos están educando para sobrevivir, para la competencia y la lucha
constante entre nosotros, a buscar el bien propio y no el bien común. Nos enseñan a enfrentar de una forma individualista a este mundo régido por el consumismo y el capitalismo, donde toda acción que realiza debe tener evidencia porque nadie confía en nadie. Además, si nuestro sistema se enfoca en desarrollar personas justas y solidarias, no entiendo por qué siempre lo más importante es la cantidad de una nota para definir a un estudiante. Con todo esto no quiero decir que la propuesta que plantea el sistema educativo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje esté mal. Más bien creo que son buenas ideas para empezar a transformar a la educación. Lo malo fue que en vez de ir hacia adelante, decidimos ir hacia atrás. Si el Ministerio de Educación pretende formar ciudadanos justos, innovadores y solidarios, que a su vez deben adquirir un conjunto de capacidades y responsabilidades de manera obligatoria para servir a la sociedad, desde su perspectiva, ¿qué tipo de estudiante usted pretende formar para la sociedad? La educación del siglo XXI nos tiene a todos involucrados dentro de un proceso, y ese proceso es el de enseñanza-aprendizaje, ya que fue y sigue siendo un gran reto responder a una sociedad inmersa a un proceso de globalización, y esta está empujada por un desarrollo dinámico de la tecnología, en donde el conocimiento y la información se han convertido realmente en una pieza muy fundamental para el desarrollo educativo. Realmente ser docente o maestro implica que, además de haber ido a la universidad y ser una persona con una capacidad académica suficiente para dictar una clase o una cátedra, es necesario que los docentes tengamos en cuenta que somos un modelo a seguir para cada uno de nuestros alumnos. Por ende, desde mi perspectiva, deseo formar estudiantes con un futuro diverso e incierto, que sean capaces de tomar decisiones libres, responsables y autónomas, que asuman un compromiso personal, comunitario, en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, inclusiva, multicultural y participativa. Asimismo, que desarrollen un pensamiento crítico y reflexivo, que puedan expresar todas sus ideas, sus opiniones, sin miedo a no ser escuchados o ser rechazados, para que de esta manera sean personas felices y a su vez fortalezcan su autoestima, cumpliendo todos sus sueños y sus metas. Y finalmente puedo decir que la docencia y el aprendizaje empiezan con pasión y continúan con una comprensión profunda, y que seamos recordados por ayudar a percibir el mundo de una manera distinta y mostrarles a nuestros alumnos el camino para que lo puedan cambiar. La comunicación dentro del aula es el acto fundamental del aprendizaje que permite el intercambio de información, sentimientos, emociones y a su vez es parte importante del éxito académico que lucha frente a la espiral del silencio. Entonces, ¿por qué educar a través del silencio, disfrazándolo como un acto de comunicación y disciplina en el aula de clase? Actualmente nuestro sistema educativo se guía por un conjunto de leyes y normas, las cuales nos dan los lineamientos a nosotros como docentes para poder seguir y lograr un desarrollo educativo. Es así que tanto los docentes como estudiantes nos encontramos atados de manos a un código o sistema que nos da las pautas para poder enseñar y a su vez la forma en la que los chicos van a recibir estos conocimientos o van a aprender. Todo esto no nos permite ejercer una docencia adecuada ni lograr aprendizajes significativos. Como consecuencia, los chicos se dedican a hacer al pie de la letra lo que el educador dice y el educador hace lo que el currículo nos plantea. Es como un círculo vicioso que no nos permite una comunicación directa o interactuar con los chicos, siendo ahí donde se centra la necesidad de disfrazar a la educación como un acto de disciplina y comunicación para aparentar que hay una verdadera enseñanza y aprendizaje.
La educación se encuentra sumergida en un sistema positivista en el que todo tiene que ser justificado mediante una serie de evidencias. De esta manera, el docente se ve sobrecargado porque tiene que llenar un sinnúmero de documentos, dejando de lado el aprendizaje significativo de los estudiantes. Por ello, algunos docentes han visto la necesidad de usar el silencio como una estrategia de disciplina en las aulas, transformando al estudiante en un ente pasivo, limitando su participación y su desarrollo integral. Pero, ¿será que realmente estamos aprendiendo o simplemente adaptándonos? Pues, para Freire, no somos seres de adaptación, somos seres de transformación. Por ende, hemos sentido la necesidad de poner un alto a este proceso educativo, de expresar lo que sentimos y pensamos dejando a un lado el silencio. Es así que comenzaremos desde nuestro entorno a transformar la educación en un espacio de convivencia armónica donde se disfrute el proceso de aprender y compartir, fomentando la solidaridad, eliminando el egocentrismo para crear un pensamiento colectivo y social.